Shall we begin? Tears in Heaven, una de las canciones más emblemáticas del cantautor británico Eric Clapton, tiene una trágica historia detrás. La compuso en homenaje a su hijo Connor, de 4 años, su segundo hijo, que falleció a esa corta edad tras lanzarse al vacío por una ventana. Era el 20 de marzo de 1991 y la vida se paró en esa mañana para dejar un recuerdo imborrable. 10 años antes, en la primera década de los 80, el primer matrimonio del músico con la modelo Pattie Boyd estuvo envuelto en problemas por las constantes infidelidades del inglés. Así que, producto de uno de sus tantos affairs, nació la primera hija del artista, Ruth. Pero la que fuera primero mujer del Beatle George Harrison, Boyd y Clapton intentaron tener un hijo e incluso recurrieron a la fertilización in vitro, pero no hubo suerte y los intentos fueron en vano. Ya en los últimos aleteos de su matrimonio con Pattie, el exguitarrista de Cream conoció a la modelo italiana Lori Del Santo, con quien inició una relación que empezó sin mucho sentido, pero las cosas se dieron sin más por la insistencia del británico. Ambos se conocieron durante una cena en Milán y pese a que ella tuvo sus dudas sobre si dejarse seducir, el rockero conquistó su corazón a base de insistir. Al principio mantuve las distancias, declaraba Del Santo, pero Eric era tan persistente que me dio un poco de confianza, así que comenzamos una relación. Un día me llamó por teléfono y me dijo: «Oye, estoy en la ciudad». Yo le pregunté: «¿Qué ciudad?». Y él respondió: «En Milán». Insistí: «¿Pero por qué?». Y me dijo: «Porque te amo». Así fue como enamoró Clapton a Lori, según contó la modelo en una entrevista a una revista británica. Pero era una relación tóxica y con altibajos, muy difícil para ambos porque Eric Clapton estaba en pleno proceso de divorcio de Pattie y se recuperaba de su adicción a las drogas. Aunque Lori Del Santo recordó en esa entrevista que no lo vio drogarse delante de ella, pero sí pudo darse cuenta de que el genio guitarrista tenía problemas con el alcohol, así como alteración repentina de estados de ánimo. El músico incluso pasaba días en los que no quería ni un solo ruido en casa y hablaba muy poco con su entonces pareja. Luego volvía todo a la normalidad y fue en uno de estos últimos periodos que ambos hablaron de tener un niño. Una de las razones del divorcio de Pattie Boyd fue en realidad que no lograron tener descendencia. Eric Clapton, según Lori Del Santo, aceptó tener un hijo y durante una cena en Londres, la modelo italiana se sintió muy mal. Estaba embarazada. Cuando se lo comunicó al músico, este reaccionó negativamente porque, según Del Santo, Clapton odiaba los cambios y prefería una vida simple y organizada, así que tener un bebé en ese momento lo disgustó bastante. Los meses siguientes fueron muy duros. Eric se alejó de Lori y apenas si se comunicaba con ella. Incluso su manager le pidió que no siguiera adelante con el embarazo, pero ella continuó adelante con su decisión de traer al mundo a su hijo. Cuando la modelo decidió dar a luz en Londres, Eric Clapton se opuso en un principio. Luego aceptó hacerse cargo de su hijo, al que bautizaron como Connor. Los tres comenzaron a vivir como una familia normal y todo aparentaba felicidad, pero lamentablemente el carácter del músico volvió a asomar y este no entendió que las necesidades de un niño son lo primero. Cuando Connor tenía 3 años, se separaron. Sin embargo, Del Santo nunca puso pegas a que Clapton viera al niño a su voluntad. Las cosas iban bien por separado hasta que un año más tarde llega el inesperado y dramático desenlace familiar. En marzo de 1991, Lori Del Santo y Connor viajaron a Nueva York para pasar Pascuas con el artista inglés. El día anterior, Clapton paseó todo el día con su hijo y su expareja, lo llevaron al circo en Long Island y los tres pasaron el día más feliz de sus vidas, según recuerda la modelo en la misma entrevista. Eric Clapton le dijo que había decidido hacerse cargo del hijo porque ahora entendía lo que significaba tener un niño, declaró. Llegó el día siguiente y Connor se levantó muy contento porque el día que había pasado junto a su padre le había encantado. Eric los iba a llevar al zoológico por la mañana y el niño aún estaba en pijama jugando con su nana. Su madre
había tomado una ducha y se estaba preparando para la salida, así que le pidió al niño que se apurara. Por esas fechas, el conserje del edificio en que se alojaba temporalmente la ciudad estadounidense hacía trabajos de limpieza en el apartamento. Lori ordenó a la nana y a la sirvienta que no dejasen al niño solo por un segundo. Esto es, el niño no estaba solo con sus padres, había 2 personas más, incluyendo el conserje. Cuando Lori salía del baño, escuchó que el fax sonaba, así que se detuvo a leer el mensaje. Desde la misma sala oía que Connor salía de su cuarto a toda velocidad para jugar al escondite. El pequeño se metió al cuarto donde el conserje estaba limpiando un gran ventanal. La nana estaba detrás de él, pero el conserje la detuvo diciéndole que era peligroso. Sin embargo, en ese momento Connor corrió a través del ventanal abierto del apartamento, ubicado en el piso 53 del rascacielos, y cayó. El niño murió instantáneamente al tocar el techo del edificio contiguo. A los 5 minutos, Eric Clapton llegó al apartamento sin saber que su segundo hijo había fallecido de forma tan trágica. A partir de ese momento, el dolor se instaló en sus vidas, ya separadas, sin embargo, y la madre del niño ha hecho su vida en su país, en Italia, pero también viaja a Estados Unidos. Por su parte, Eric tiene 3 hijos más de diferentes relaciones y ahí quedó su canción Tears in Heaven, que según ha declarado el cantautor británico, ya la tenía pensada antes de la tragedia, pero que el destino quiso que pareciese una dedicatoria a Connor. Genio y figura, Eric Clapton. Shall we begin? Tears in Heaven, una de las canciones más emblemáticas del cantautor británico Eric Clapton, tiene una trágica historia detrás. La compuso en homenaje a su hijo Connor, de 4 años, su segundo hijo que falleció a esa corta edad tras lanzarse al vacío por una ventana. Era el 20 de marzo de 1991 y la vida se paró en esa mañana para dejar un recuerdo imborrable. 10 años antes, en la primera década de los 80. El primer matrimonio del músico con la modelo Pattie Boyd estuvo envuelto en problemas, una relación. Un día me llamó por teléfono y me dijo: «Oye, estoy en la ciudad». Yo le pregunté: «¿Qué ciudad?». Y él respondió: «En Milán». Insistí: «¿Pero por qué?». Y me dijo: «Porque te amo». Así fue como enamoró Clapton a Lori, según contó la modelo en una entrevista a una revista británica. Pero era una relación tóxica y con altibajos, muy difícil para ambos porque Eric Clapton estaba en pleno proceso de divorcio de Pattie y se recuperaba de su adicción a las drogas. Aunque Lori del Santo recordó en esa entrevista que no lo vio drogarse delante de ella, pero sí pudo darse cuenta de que el genio guitarrista tenía problemas con el alcohol, así como alteración repentina de estados de ánimo. El músico incluso pasaba días en los que no quería ni un solo ruido en casa y hablaba muy poco con su entonces pareja. Luego volvía todo a la normalidad y fue en uno de estos últimos periodos que ambos hablaron de tener un niño. Una de las razones del divorcio de Pattie Boyd fue en realidad que no lograron tener descendencia. Eric Clapton, según Lori del Santo, aceptó tener un hijo y durante una cena en Londres, la modelo italiana se sintió muy mal. Estaba embarazada. Cuando se lo comunicó al músico, este reaccionó negativamente porque, según Del Santo, Clapton odiaba los cambios y prefería una vida simple y organizada, así que tener un bebé en ese momento lo disgustó bastante. Los meses siguientes fueron muy duros. Eric se alejó de Lori y apenas si se comunicaba con ella. Incluso su manager le pidió que no siguiera adelante con el embarazo, pero ella continuó adelante con su decisión de traer al mundo a su hijo. Cuando la modelo decidió dar a luz en Londres, Eric Clapton se opuso en un principio. Luego aceptó hacerse cargo de su hijo, al que bautizaron como Connor. Los 3 comenzaron a vivir como una familia normal y todo aparentaba felicidad, pero lamentablemente el carácter del músico volvió por las constantes infidelidades del inglés. Así que, producto de uno de sus tantos affairs, nació la primera hija del artista, Ruth.
pero la que fuera primero mujer del Beatle George Harrison, Boyd y Clapton intentaron tener un hijo e incluso recurrieron a la fertilización in vitro, pero no hubo suerte y los intentos fueron en vano. Ya en los últimos aleteos de su matrimonio con Patti, el exguitarrista de Cream conoció a la modelo italiana Lori Del Santo, con quien inició una relación que empezó sin mucho sentido, pero las cosas se dieron sin más por la insistencia del británico. Ambos se conocieron durante una cena en Milán y pese a que ella tuvo sus dudas sobre si dejarse seducir, el rockero conquistó su corazón a base de insistir. Al principio mantuve las distancias, declaraba Del Santo, pero Eric era tan persistente que me dio un poco de confianza, así que comenzamos a asomar y este no entendió que las necesidades de un niño son lo primero. Cuando Connor tenía 3 años, se separaron. Sin embargo, Del Santo nunca puso pegas a que Clapton viera al niño a su voluntad. Las cosas iban bien por separado hasta que un año más tarde llega el inesperado y dramático desenlace familiar. En marzo de 1991, Lori Del Santo y Connor viajaron a Nueva York para pasar Pascuas con el artista inglés. El día anterior, Clapton paseó todo el día con su hijo y su expareja, lo llevaron al circo en Long Island y los tres pasaron el día más feliz de sus vidas, según recuerda la modelo en la misma entrevista. Eric Clapton le dijo que había decidido hacerse cargo del hijo porque ahora entendía lo que significaba tener un niño, declaró. Llegó el día siguiente y Connor se levantó muy contento porque el día que había pasado junto a su padre le había encantado. Eric los iba a llevar al zoológico por la mañana y el niño aún estaba en pijama jugando con